Bien, vamos a revisar un problema con el circuito UJT con un SCR. Antes vamos a revisar un poco la teoría, de dónde vienen las fórmulas para poder resolver el problema. Entonces, el UJT y el SCR son circuitos que tienen una composición PNPN, es decir, que a diferencia de otros semiconductores, por ejemplo, como el diodo, que tienen solo dos terminales, estos tienen tres terminales y uno de ellos sirve para disparo o compuerta. Se llama compuerta para que pueda activarse el equipo. Y estos normalmente, el SSR, están conectados a una carga que demandan más corriente que la de un circuito electrónico normal. Que en la electrónica podemos estar hablando de 1 o 2 amperios máximo. Ya cuando hablamos de 10 amperios o más, necesitamos un equipo de potencia como el SCR. Entonces, repasando, estoy aquí, tenemos el UJT y tenemos el SCR. Ambos tienen tres terminales y van a pasar, ¿sí?, o no corriente de acuerdo a la polarización que tienen. O sea, en este sentido y aquí en el SCR en este sentido de acá. Entonces, si nosotros vemos el SCR, necesitamos, además de eh, tener polarizado de ánodo a cátodo, o sea, en esta polarización directa, menos más, necesitamos aquí una señal, ¿sí? Dada por un pequeño voltaje o corriente que va a hacer que además de la polarización directa de ánodo a cátodo, este entra a funcionar. Es cero. Este aquí es la potencia, por eso aquí vemos la carga, ¿no? Aquí puede estar un motor, una luminaria, etcétera. Y por este lado de acá vamos a ver o a diseñar un circuito que evidentemente es un circuito oscilador. ¿Por qué oscilador? Porque tenemos una configuración RC y justo aquí en medio está el voltaje B, que es el voltaje del UJT, que va a disparar o no este UJT. Entonces, una de las cosas, de los problemas es diseñar R1 para que se pueda ubicar en la zona de trabajo al UJT o que esté en la zona de trabajo el SCR con esta R2 de aquí. Y adicional, este capacitor de aquí va a determinar la frecuencia de oscilación. Entonces, en un problema típico para resolver, hay varios parámetros que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿qué carga voy a utilizar aquí? ¿Qué demanda, qué potencia voy a necesitar en la carga? Para eso tengo que investigar, averiguar si va a ser la carga. Un motor, por ejemplo, de cuántos HP para ver qué corriente maneja, porque de acuerdo a esa corriente se diseña y se escoge el SCR. Y cuando ese es el principal parámetro para poder escoger cuál es la potencia que puede disipar o la corriente que puede soportar este SCR. De acuerdo a eso, con las tablas de datos, el datasheet, yo escojo y yo averiguo también qué voltaje necesito aquí. Y este es el voltaje que me va a dar, obviamente, R2. Por otro lado, yo también tengo que preguntarme con qué fuente cuento. Aquí tengo un voltaje, porque ese será un voltaje máximo que en algún momento, en un caso, tiene que soportar el UJT. Entonces, de ambos
semiconductores, yo debo tener mucha información para poder tener esta configuración. Y esta información ya viene en el datasheet. En el problema nos va a dar alguna información, tanto el UJT como el SSR para poder diseñar el circuito. Entonces, una aplicación bastante común es el disparo del SSR u otros dispositivos, ¿no? Donde yo manejo este punto de aquí, variable de voltaje, de acuerdo a la característica técnica del SSR en este caso. El gráfico que está aquí es el gráfico del UJT, donde tengo en el eje de las Y el BE, que es este punto de aquí. Este punto es BE, justo el punto de acá. Y la corriente IE es la corriente que está pasando por esta compuerta E del UJT. Aquí en ambos lados del UJT, yo lo que puedo representar son como resistencias. En este caso es la RB1 y en este lado de acá es la RB2. Para representarlo así de forma eléctrica, yo tengo dos resistencias que tengo que considerar para hacer el cálculo del circuito en el caso de calcular el voltaje para el R2. Entonces, lo que yo tengo en este gráfico es eh, el comportamiento o los valores que van a estar en este punto de aquí, en rojo, en este gráfico. Y yo tengo que observar que máximo, en ese punto de allí, yo tengo dos limitantes. Un BP que significa voltaje pico y un BB que significa voltaje valle. En ese punto, donde está señalado en rojo, yo solo tengo que alcanzar esos dos voltajes. ¿Por qué? Porque esos son los que me van a encender o no el UJT para que posteriormente me encienda el SCR. Entonces, para yo poder calcular estos valores, en el gráfico se muestra esta región dibujada así y se llama región R, y esta me sirve para determinar R1. Y esta línea de carga que está aquí es lo que va a, digamos, es lo que va a estar determinado o lo que me va a dar el capacitor en la parte de carga, y el capacitor va a tener dos lados, ¿no? La parte de carga y parte de descarga. Y cuando esto de aquí se intersecta, nos vamos a dar cuenta que hay una parte en que tengo que alcanzar el valor pico cuando se está cargando y tengo que parar en el valor valle cuando se está descargando para que me dé la oscilación que necesito en el UJT. Entonces, el resistor R1, del cual hemos estado hablando, se debe escoger para garantizar que la línea de carga determinada por R1 pasa a través de las características del dispositivo de la resistencia negativa. Se puede establecer una ecuación para R1 que garantice una condición de encendido si consideramos el punto pico en el cual IR1, o sea, la corriente que está pasando por aquí, este es IR1, es igual a la corriente pico. Es que en alguna vez la corriente que va a pasar por la resistencia R1 va a ser la corriente pico. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que es de carga, el momento de carga en que el capacitor ya no va a admitir más corriente por aquí, porque está cargado totalmente. Entonces, toda la corriente que va a transmitir, que va a pasar por R1, va a ser igual a la corriente más alta que pueda resistir, que es la corriente pico. Por eso en este lugar está la corriente pico.
Y por otro lado, y también el voltaje en el punto E va a ser igual al voltaje pico. En este punto va a coincidir el voltaje pico y la corriente pico, que es el máximo cuando el capacitor está totalmente cargado. O sea, en este punto de aquí, ¿no? Y se está cargando el capacitor, hasta aquí va a llegar también línea de carga. Eh, entonces, bueno, aquí lo explica, ¿no? Entonces, cuando IR1 es igual a P, es válida que la corriente del capacitor en este instante es cero. Está totalmente cargado. Es decir, en este instante particular el capacitor está cambiando de un estado de carga a un estado de descarga. Siempre y cuando él va a estar en un estado de descarga cuando el circuito así lo permita. Porque si estoy en un estado de carga, no se va a descargar. Yo tengo que cambiar ese estado. Y lo que cambia es justamente estas configuraciones de R1 y R2. Entonces, con, em, utilizando la ley de Kirchhoff, yo comienzo a establecer mis ecuaciones para determinar el valor de R1. Y yo digo que B menos I1, esta va a ser una corriente, I1 por R1, que es el voltaje que vamos a estar aquí, es igual al voltaje en este punto de aquí. Esto sería igual a B. Es solamente una suma de voltajes. La fuente de alimentación menos el voltaje que está cayéndose en la resistencia va a ser igual a este punto, al voltaje en este punto que llamamos BE. Entonces, de esa ecuación, yo puedo despejar que y decir que R1 va a ser igual a V menos BE dividido para la corriente que está pasando por aquí. Y reemplazando ya el valor, el R1 máximo, yo reemplazo, como vi en la diapositiva anterior, los valores de BE, que es en el punto, por el máximo valor BP y por el de voltaje y por el máximo valor de corriente. O sea, esto es en el punto pico. Entonces yo puedo establecer allí R1 tiene que ser menor al voltaje de la fuente menos el voltaje pico dividido para la corriente de pico. Esto hace que este voltaje no suba de aquí con este R1. Ahora vamos a ver, voy a hacer el análisis en este punto, en el voltaje de valle, ¿no? Entonces en el voltaje de valle, la corriente E está pasando por aquí, va a ser la corriente de valle, la corriente que está aquí. Y el voltaje va a ser igual al voltaje que está pasando acá. Este de aquí mismo, ¿no? Este de aquí. Entonces ahí yo calculo R1. Lo único que hago es establecer las ecuaciones de espejo, pero obviamente aquí yo no voy a considerar las corrientes pico, sino voy a considerar el punto pico que sería de el voltaje y la corriente. Entonces, haciendo este despeje aquí, R1 en el punto valle, tiene que ser igual a B menos B de valle sobre la corriente de valle. Entonces esto me da eso, un rango de acción que se va a llamar la región R. Y aquí está el rango, entonces tiene que ser menor que B menos B de valle sobre I de valle, perdón, mayor que esto y menor que B menos el voltaje de pico sobre la corriente de pico. Pues R1 está limitado a estos valores de aquí. Por otro lado,
el SCR también va a tener una característica y va a estar encendido por el voltaje que se va a caer en la resistencia R2. Y obviamente cuando la, la corriente sea igual a cero. Es decir, cuando esté en un punto en que toda la corriente vaya a pasar por aquí, esté tratando de cargar el capacitor, va a ser mínimo por acá. Cuando la corriente toma el camino de la descarga, va a realizar este recorrido, o va a querer realizar este recorrido, em, en el momento que es cero, lo que vamos a tener es tomar en cuenta este camino de acá, donde habíamos explicado que RB1 y RB2 son parte de el UJT. Y R2 es la resistencia que yo tengo que configurar para lograr un voltaje R2 que puede encender el SCR. Entonces, R2 va a ser igual a R2 por el voltaje de la fuente dividido para la suma de R2 más RB1 más RB2. Eso significa RBB. RB1 más RB2. ¿En qué condición? Cuando esta corriente es igual a cero. Cuando esta corriente es igual a cero, comienza a conducir esta parte de aquí. Ve, vamos a tener un voltaje y la corriente muy pequeña. Y el capacitor determinará cómo veremos el intervalo del tiempo, ¿no? El pulso, porque acuérdense que yo tengo un capacitor aquí y este va a determinar el tau, o el tiempo de carga y descarga que está determinado en este momento cuando no hay circulación de corriente, tenemos una resistencia, o sea, un circuito directamente de carga del capacitor. Y en otro momento, cuando cambie el UJT, yo voy a tener en cambio el circuito de descarga que va a ser entre el capacitor y RB1 y R2. Entonces, con carga R1 y con descarga RB1 y R2. Ya lo veremos acá. Comienzo a ver. Primero, el voltaje es el voltaje de la fuente. Aquí voy a tener un voltaje del capacitor. El voltaje capacitor va a estar delimitado entre el voltaje valle y el voltaje pico. Va a cargarse con un tau, con el tiempo, que va a ser igual a R1 por C, y a descargarse en el tiempo T2, que va a ser igual a RB1 y a R2 por C mismo. Y justo en este punto de aquí, que se grafica aquí, que es RB2, es donde voy a tener yo el disparo del SCR. En estos puntos de aquí. Estos puntos aquí se llaman de disparo. Cada vez que pase T1 y por el axo de T2, el SCR se va a encender. Entonces, la ecuación general para la carga va a ser igual este tramo de aquí se refiere, ¿no? El tramo de aquí va a ser igual, el voltaje C va a ser igual a BB, que lo tenemos aquí, más que vamos a tener un voltaje que va a ir creciendo en forma exponencial de acuerdo a los valores de R1, C1, B, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje de valle por 1 menos E a la menos T, pero esta T obviamente es T1, que va a ser de carga,
sobre R1 por C. Y esta porción de aquí, que es donde se va a disminuir el voltaje en la parte de descarga, va a ser igual a BC, donde va a iniciar en el voltaje BP pico, por eso tenemos acá, y va a ir decreciendo de forma exponencial E a la menos T, pero ustedes sabemos que es T2 por RB1 más R2 sobre C. También eh, este circuito que muestra ya en términos de resistencia, valor del diodo, capacitor, estas dos mallas, vamos a tener que cuando tengo esta polarización en forma directa, cuando el capacitor, y esta se logra cuando hay descarga, ¿no? Porque mientras esté cargando, no voy a tener esta polarización siempre, hasta cierto momento, pero en la descarga totalmente voy a tener esta polarización porque la corriente se va a ir para acá. Va a haber una caída de voltaje que es igual a punto 7, ¿no? La del diodo. Y voy a tener que pasar por esta resistencia y la diferencia del voltaje del capacitor menos el voltaje del diodo menos el voltaje RB1 va a ser igual a RB2, que es este voltaje de aquí. Y todo esto de aquí vamos a llamarle el periodo, ¿no? ¿Por qué se llama el periodo? Porque es el tiempo en que le toma la señal para repetirse. El periodo va a estar constituido de T1 y T2. Para saber el periodo, yo tengo que calcular T1 de esta fórmula de aquí y T2 de esta fórmula de acá. Entonces, T1, periodo T1, bueno, R2, lo que habíamos dicho, ¿no? Que en la parte de descarga tengo que calcular y tengo que tomar en cuenta este voltaje de menos 0.7. En el periodo T1, yo lo que utilizo es el voltaje de carga y hago respectivo despeje del tiempo T1 que está aquí. El tiempo de aquí es el T1. Y en T1 ocurre que BC es igual a BP y BP va a ser igual a B menos B menos el voltaje de valle por E elevado a menos T1 sobre R1 C. Entonces, reemplazando los valores, reemplazando todos estos valores, tengo esta ecuación y tengo una parte exponencial que a la menos T1 dividido para R1 por C es igual a B menos BP sobre B menos BB. Y aquí lo que hago es aplicar para poder despejar T1 logaritmo a ambos lados, ¿no? ¿En qué base? En base E. Logaritmo de este lado de acá y logaritmo acá. Y así eh, no hago ningún cambio en la ecuación, porque aplico en ambas partes por igual el logaritmo. Entonces tengo esta ecuación de aquí y logaritmo en base de E, pues es el exponente. Entonces tengo menos T1 sobre R1 por C va a ser igual a logaritmo en base E de la diferencia de voltajes. Y en resumen, T1 yo lo calculo con el valor de R1 por C por el logaritmo en base E de los voltajes. Entonces, R1, para calcular R1, recordemos que yo tengo un rango de resistencias para lograr que tenga un periodo todo este circuito, que ya sabemos cómo calcularlo, y C va a determinar el tiempo del T1, el periodo de carga. R1 determina los valores pico y valle y C va a determinar el tiempo de carga y descarga.
Los valores, el B son los valores de fuente y los valores de valle y los valores de pico lo determinan las características técnicas del UJT. Esos son datos que dan. Entonces, mientras se está cargando, tengo esta ecuación y para el momento de la descarga, yo tengo este circuito de aquí. Y recordemos que BR2 es el que va a hacer disparar el SCR. Entonces, de ese circuito, eh, asimismo, llega a cargarse y cuando se carga totalmente va a comenzar el descenso, la descarga, que obedece a esta fórmula de aquí. Asimismo, tengo esta ecuación y para yo poder despejar T2, aplico el logaritmo en ambos lados y ahí tengo que T2 va a ser igual a, en cambio, la parte de descarga R1 más R2 por C por el logaritmo de la división de BP sobre B de valle. R2 lo calculo en una condición que la IE es igual a cero para poder eh, disparar el SCR. El periodo entonces de la señal es T1 más T2 y el circuito que está del lado del UJT va a tomar el nombre de oscilador de relajación. Entonces, si es un oscilador, yo puedo calcular la frecuencia de oscilación que va a ser igual a 1 sobre T, este mismo T de aquí. Y muchas veces eh, el T2 se lo hace muy pequeño porque a mí lo que me interesa es el disparo del SCR. Entonces, yo puedo jugar con esos tiempos, pero en la práctica, por el diseño de los circuitos, muchas veces T1 va a ser mucho mayor a T2, por comodidad también. Entonces yo puedo decir que el periodo se aproxima a T1. Entonces el periodo se aproxima a la fórmula de T1. Y en otros casos, también en muchos casos, el voltaje de polarización de la fuente es mucho mayor a el voltaje de base. Entonces yo aún puedo, si hago esta asunción, yo puedo despreciar el voltaje de valle aquí. Por eso tengo esta fórmula de acá donde ya nos ven el voltaje de valle. Y al final tengo esta ecuación que la puedo resumir en esta parte, ¿no? Que el periodo va a ser igual a R1 por C, logaritmo en base de 1 sobre 1 menos eta, ¿no? Esta es una letra griega que se llama eta. Y eta es igual a BP dividido para B. Pero esta BP dividido para B también va a corresponder a un juego de resistencias. Ya lo vamos a ver. Es que va a ser igual que esto. Si yo despejo de las ecuaciones que hemos revisado, vamos a tener que va a corresponder también a una relación entre las resistencias R1, ¿sí? R2 y RB1.